Otro. Un recinto rectangular ha de tener un área de 400 metros cuadrados. Calcular sus dimensiones para que su perímetro sea mínimo. Es decir, lo que tenemos fijado es egárea, la superficie. Es más correcto decir área que superficie, pero muchas veces se utilizan como sinónimos. Egárea la tenemos fijada, pero el perímetro, que es como si dijésemos el contorno, es lo que nos piden que sea mínimo. Entonces, ahí es donde tenemos que focalizarnos. Perímetro mínimo. Dice que es un recinto rectangular. Entonces nos hacemos un dibujo. Porque lo que nos pide son las dimensiones. Es decir, pues 10 metros por 40 metros, por ejemplo. 10 por 40 sería 400. Asignamos nombres a la base y la altura porque nos hablan de un recinto rectangular. Entonces, este de aquí tendrá la misma dimensión y este de aquí la misma dimensión. Este será X y este será Y. Lo ponemos solamente una vez. Entonces, a minimizar es el perímetro. La función perímetro o longitud perímetro igual a suma de los lados. Que como es un rectángulo, ¿en qué se quedará? En 2x más 2y. Y esta es la que queremos minimizar. Entonces, esta es la protagonista, por así decirlo, del ejercicio. Esto queremos que sea lo más pequeño posible. Pero claro, uno puede decir, bueno, pues le pongo a x una cantidad mínima y ahí una cantidad mínima y ya me da una cantidad muy pequeña. No, pero quiero que sea lo mínimo posible sometido a una condición. Y es que el área ha de ser igual a 400 metros cuadrados. Entonces x e y no pueden ser números cualesquiera, tienen que ser unos números que hagan posible que el área sea de 400 metros cuadrados. ¿Y cómo saco el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces, la condición de ligadura entre las dos variables es esta. Esta es la función, insisto mucho porque la gente a veces lo confunde una cosa con la otra. Esto es lo que yo quiero que sea mínimo, pero siempre y cuando x e y sean cantidades que al multiplicarlas me den 400. Entonces, yo no busco minimizar esto, busco minimizar esto de aquí. Pero, por ejemplo, 40 por 10 o otras cantidades, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es lo que voy a minimizar el perímetro, esto es lo que tengo que derivar y igualar a 0. Pero tiene dos letras, tiene dos variables. Yo quiero que tenga solo una. Entonces, utilizo la condición de ligadura, utilizo la igualdad que me conecta las dos variables para despejar una en función de la otra, y es igual a 400 partido por x, por ejemplo, y sustituyo en el perímetro. Y el perímetro ahora es 2x más 2 por 400 partido por x. Vamos a arreglarla. Bueno, es sencillo. No, es que estaba pensando en una cosa con las fracciones, pero da igual, lo haremos después de derivar. Es que esto se podría juntar ya en una sola fracción, pero lo dejamos y lo haremos en la derivada. Entonces, ahora tengo la función a optimizar, que en este caso es minimizar, en función de uno solo de sus lados.
que hemos llamado lado horizontal. Ya puedo derivarla e igualarla a 0. ¿De acuerdo? Entonces, la clave es leer cuidadosamente el enunciado. Perdón. Calcular las dimensiones para que su perímetro sea mínimo. Me dirán, para que el área sea máxima, para que el perímetro sea mínimo, para que la diagonal sea mínima, para que el tiempo total recorrido sea mínimo, para que el coste sea mínimo, para que los beneficios sean máximos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso me lo tienen que decir en el enunciado. Y la cantidad numérica que me den debe formar parte de la condición de ligadura. La condición de ligadura es X e Y no son dos números los que sean. ¿De acuerdo? Si uno de ellos valiese 80, el otro valdría 5. Entonces, si tú conoces uno de ellos, conoces el otro. No sabes ninguno de los dos, pero si conocieras uno, tendrías el otro. Eso es lo que nos está diciendo esta condición de aquí. Entonces la utilizamos para despejar una de las variables en función de la otra. Quedarnos con una función con una sola variable y ahora ya trabajamos con un problema de optimización normal y corriente. Primera derivada igual a 0, segunda derivada para comprobar el signo. Adelante. Derivamos. La derivada es 2 más, y esto lo derivamos como un cociente. Derivada del numerador, como si estuviese solo, 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido el denominador al cuadrado. El cuadrado casi no se ve. Ahora sí. Cuidado que se queda en negativo. Entonces, voy a igualar denominadores, 2x al cuadrado partido x al cuadrado, con el 2 de aquí, menos 800 partido x al cuadrado. Lo podemos juntar todo dentro de la misma fracción. 2x al cuadrado menos 800 partido x al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos la primera derivada. ¿Qué queremos con ella? Igualar a 0, porque esa es la condición necesaria que tienen que cumplir los máximos y los mínimos. Primera derivada igualar a 0. Igualar a 0 una fracción equivale a igualar a 0 el numerador solo. 2x al cuadrado menos 800 igual a 0. 2x al cuadrado igual a 800. X al cuadrado igual a 800 partido 2, que es 400. X es igual a más menos raíz de 400. Y te pones una nota en donde digas que el negativo lo descartamos por representar X una longitud. Raíz de 400 es 20. Que como es una longitud serán 20 metros. Nos daban medidas del área de metros cuadrados, por lo tanto las longitudes tienen que ser en metros. Ponte el comentario, porque de x al cuadrado igual a 400 salen dos números, 20 y menos 20. Lo que pasa es que menos 20 no podría ser porque no representa una longitud. Entonces, como x representa una longitud, descartamos la solución negativa. Nos quedamos solamente con la positiva. Y ahora nos tenemos que ir a la segunda derivada y comprobar que 20 es un mínimo. Es decir, sustituido en la segunda derivada da positivo. Adelante. Criterio de la segunda derivada. La primera derivada la tenemos hecha aquí. Volvemos a derivarla. Derivada del numerador, 4x, por el denominador sin derivar, x al cuadrado, menos el numerador sin derivar, 2x al cuadrado menos 800, por la derivada del denominador, partido del denominador al cuadrado. No sé por qué ponía otro paréntesis.
Entonces, podemos sacar una x factor común del numerador. Esta x de aquí y esta x de aquí. La sacamos factor común. Y así se irá con una del denominador. Voy arreglando de todas formas. 4x al cuadrado. Y ahora con mucho cuidado, porque me queda un 2 y un negativo. Menos 2 por 2x al cuadrado es menos 4x al cuadrado. Y ahora menos 2 por menos 800 es 1600. Más 1600. Partido x a la cuarta, que se quedará como cubo cuando eliminemos la x del numerador. 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado se va y se nos queda 1600 partido x al cubo. Esta es la segunda derivada. Lo que hacemos ahora es irnos a la segunda derivada del perímetro y sustituir en ella el valor 20. Solo me interesa el signo, entonces en realidad la operación ni la voy a hacer, porque claramente eso es una cantidad positiva. Por tanto, x igual a 20 metros es un mínimo. Una cosa importante, es un mínimo, no es que este x es lo más pequeño que podía ser, sino que con este valor de x consigo que el perímetro se minimice. Es decir, el mínimo se localiza en x igual a 20, pero lo que va a ser mínimo va a ser el perímetro, que no es 20. 20 es x, 20 es uno de los lados. Entonces nosotros referenciamos los valores máximos y mínimos con respecto de una de sus coordenadas, en este caso la coordenada x, más habitualmente la x. Podríamos haberlo hecho con la y también, entonces tendríamos la referencia con la y. Pero eso nos está diciendo, para un x de 20 hay una cosa que será mínima. ¿Cuál? El perímetro. El perímetro es lo que resultará mínimo. Entonces decimos x igual a 20 es un mínimo como localizando en qué valor de x nos vamos a encontrar con el mínimo. El mínimo me lo encuentro con x igual a 20, pero el perímetro mínimo no va a ser de 20. El perímetro mínimo va a ser de sustituir 20 aquí, que es lo que nos queda por hacer. Este es más sencillo que el anterior. X ha resultado ser de 20 metros. Si sustituimos aquí 20, 400 partido 20 es 20, y el rectángulo ha resultado ser un cuadrado. Pero eso no lo podíamos saber de antemano. Entonces nosotros nos planteamos un rectángulo con su base y su altura diferentes. Si luego tiene que salir un cuadrado, pues ya saldrá por sus propios medios. ¿De acuerdo? Y ahora es cuando podemos decir que el perímetro mínimo, es fácil comprobar cómo efectivamente 20 por 20 es 400, de hecho ha salido de ahí. El perímetro mínimo será irnos al perímetro y sustituir el valor que hemos encontrado. 2 por 20 más 800 partido 20, que es 40 y 40. 80 metros. Este sí que es el perímetro mínimo. Es decir, si yo quiero cercar una zona con un área de 400 metros cuadrados, gastándome lo menos posible, por decirlo así, en la valla que utilice, necesito 80 metros de valla. Ese es el perímetro o la longitud del rectángulo. Y esta es la mínima para conseguir encerrar 400 metros cuadrados de área. ¿De acuerdo? El área está fija, el perímetro es variable, el perímetro depende de los lados. El perímetro es mínimo para estos valores de 20. ¿Vale? Muy bien, pues sigamos haciendo.